Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Prevenir TV de nuevo en el aire y ahora tenemos la oportunidad de estar aquí con el doctor Ernesto Gómez Hernández, cirujano pediatra, urólogo y trasplantólogo renal. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Es verdaderamente un honor tenerte aquí. No, pues muchas gracias por la invitación, doctor Guiarte. Mis respetos para usted y su papá como cirujano pediatra, fundador de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. Mi padre soñó siempre con todas estas cosas, con la cirugía pediátrica. Él hizo la primera operación de Frederick Ramstedt, pilorotomía, fue en el 52, 53. Un año antes de que yo naciera. Sí. Yo nací en el 53. Sí. Entonces, él pues siempre vivió con eso y tuvo oportunidad, y a mí me tocó también conocer al doctor Lozoya, a don Jesús, sí, no. Pues a todos, o el doctor Ovidio Pedraza, a todos esos grandes médicos y mi padre pues tuvo la oportunidad de estar con todos ellos. Un merecido homenaje le hicieron cuando se fundó la Sociedad de Cirugía Pediátrica del Occidente, un merecido homenaje a su papá y mi respeto, doctor. Doctor, muchísimas gracias, pues que lo saludamos desde aquí donde se encuentre. No. Pues ahora, gracias a usted que tuve la oportunidad de enterarme de algunas cosas tan encantadoras que son las que usted hace, que es curar a los niños a través de trasplantes. Y me contaba que ya lleva usted 28 años trasplantando niños. 28 años trasplantando niños. Bueno, somos un equipo. Yo realmente uno solo no puede hacer una labor pues como la que hemos hecho, un grupo muy importante de médicos, enfermeras, cirujanos, nefrólogos, inmunólogos, alergólogos, que nos ayudan para que esto sea una realidad. Realmente en nuestro país, en el estado de Jalisco, es de los que más trasplantes hacemos en la República Mexicana. A mí me llama mucho la atención ver el hecho de este porcentaje tan alto de trasplantes renales. Cuando yo regresé a Guadalajara después de haber estado en Colombia, donde tuve la oportunidad de trabajar con la OPS, y llegó aquí conmigo un señor con un niño chiquitito, todo amarillo, con una cirrosis, con un problema hepático muy severo. Este niño, al cabo del tiempo, fue el primer trasplantado hepático por el doctor Mendoza, que usted lo debe de conocer. Sí, se hizo en pediatría. El doctor Héctor Silva, el doctor Mendoza y sus servidores estuvimos ahí presentes, un gran grupo de médicos, y lo trasplantamos allí en el hospital de pediatría. Le digo porque sí, yo participé en muchas cosas también con ese niño, porque me tocó primero pues empezar a hacer la promoción de lo que es el protocolo de vacunación en la gente que va a ser trasplantada, cosa que pues está todavía en pañales en muchos lados, pero afortunadamente hay otros, como usted me comentaba, que ya lo están haciendo. Sí, cómo no. A este chiquitito lo habían estado viendo en el Hospital Infantil en México. Sí. A mí me tocó por ahí ver algunas cosas que se salían un poquitito de la normatividad en ese momento, entonces pasamos una carta y ya no lo quisieron atender. Eso fue un problema complicado. Entonces andábamos viendo si lo operaban en Torreón, porque en Torreón también estaban haciendo muchos estaba un amigo también de los cirujanos que estaban haciendo trasplantes, pero hacían más de adultos, entonces no tuvieron pues el cuidado de no hacerlo, porque la experiencia en niños es diferente. Sí, claro. Se requiere un equipo más de cuidados intensivos y más de habilidades quirúrgicas en niños. Y bueno, se hicieron con éxito ya los trasplantes. Pues sí, porque como decía mi papá, pues no es un adulto chiquito, sino que son las condiciones especiales para todo esto. Y doctor, ¿cómo fue que se le empezó a ocurrir a usted todas estas cosas de la cosa de los trasplantes? ¿Cómo fue? Porque pues la cirugía pediátrica tiene muchas cosas, pero ¿cómo fue lo de los trasplantes? Sí, mire, estábamos en México, en la Ciudad de México, cuando
Nos fuimos a hacer cirugía pediátrica en México porque en Guadalajara todavía no se hacía. Muchos de los fundadores de la cirugía pediátrica aquí en el estado, como su papá y como el doctor Benigno Arriola, como Jorge Castañón, como muchos otros cirujanos pediatras, querían hacer la escuela de cirugía pediátrica aquí. Y entonces ya estábamos haciendo las cosas, pero no se nos autorizó. Entonces yo me fui a México a hacer cirugía pediátrica. Ya estando allá, vimos la necesidad de los trasplantes que estaba empezando pues en la República Mexicana y más pues todo se centraliza en México, empieza todo en el DF y después ya se hace en otros estados. Y bueno, también la cirugía pediátrica y los trasplantes en niños empezaron allá. Entonces aprendimos esto, nos fuimos después de hacer trasplantes renales en México, nos fuimos a hacer trasplantes de hígado en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh, pero se requería más equipo y más gente. Entonces regresamos en el 86, 87 y empezamos a hacer los trasplantes aquí en Guadalajara. A ver, cuénteme un poquito, porque llegar a un trasplante es una cosa delicada, o sea, cuando ya no hay otro recurso médico, terapéutico para llegar y que solamente el trasplante nos puede ayudar para salvar a una persona. Cuéntenos cómo son el procedimiento, cuáles son los causantes, qué es lo que justifica que un riñón ya no funcione y que tenga que trasplantarse. Sí, mire, las causas pues del daño renal, cuando llegan los pacientes ya con daño renal terminal, primero se llama insuficiencia renal crónica. El paciente está batallando porque ya sus niveles de funcionamiento renal van decayendo en una forma que puede ser muy rápida o muy lenta dependiendo de la causa de la enfermedad. La mayoría de las veces cuando llega ya el enfermo con enfermedad renal terminal no se sabe cuál es la causa, en el 52% de los casos. En el 25% se sabe que es una causa glomerular. ¿Qué significa esto? Que dentro del riñón está donde se filtra la orina, pues hay un daño en el riñón en forma paulatina e irreversible, de tal manera que el paciente llega a enfermedad renal terminal. Otra causa son las uropatías obstructivas, que estos se pueden detectar in útero, doctor. In útero, haciendo los ecos que están haciendo ahorita con los equipos de ecosonografía, de ecodoppler, se hacen ecos en las mujeres embarazadas y se detectan anomalías urológicas que pueden prevenir el daño renal. A veces otro problema muy importante es el reflujo renal bilateral. Y otra de las causas son hereditarias. Hay los quistes famosos en mucha gente, la mayoría de las veces son hereditarios. Y una causa que está incrementándose mucho, lo que platicábamos hace un momento, doctor, es el uso indiscriminado de analgésicos antiinflamatorios, junto con procesos virales, junto con procesos infecciosos, que combinan medicamentos y se usa en una manera indiscriminada los medicamentos, tanto antibióticos como antiinflamatorios, y van causando una inflamación al riñón, así como ocasionan los medicamentos alergias a nivel del pulmón como asma o a nivel de la piel como un sarpullido, inflaman el riñón de tal manera que lo van cicatrizando y van ocasionando daño. El daño al riñón primero se inflama, después viene cicatrización y el riñón se va haciendo chiquito, como una pasa se van haciendo pequeños los riñones, y uno lo puede detectar por medio de estudios ecosonográficos y por medio de exámenes en la sangre. A ver, doctor, aquí vamos, me gustaría profundizar un poquito en este tema, porque conforme estaba hablando de las cosas obstructivas, yo recuerdo muy bien, pues porque puede ser un ureter que que tenga por ahí una obstrucción y que eso haga que tenga un reflujo, por lo tanto puede haber una inflamación del hígado, del riñoncito. Por otro lado puede haber desde un meato pequeño que también hace todo este tipo de cosas, y las infecciones recurrentes también están generando de las vías urinarias, generalmente más frecuentes en las niñas que en los niños. Aunque los niños son más graves. En las niñas, por ejemplo, fíjese, de 10 niñas que se infectan de las vías urinarias, se infectan 2 niños, pero los niños se infectan de una forma más grave, porque tienen una uretra más larga y las alteraciones urológicas son más severas en los niños.
Meato obstruido, por ejemplo. Meato obstruido, desde valvas de uretra posterior, desde problemas de malformaciones, se hacen como vejiguitas dentro del conducto que conecta los riñones con la vejiga y se hacen obstrucciones, infecciones que se detectan o no se detectan desde recién nacidos y empiezan a continuar el daño al riñón. La infección, yo les comento que cuando hay una infección en la vía urinaria, va ocasionando como si fuera una espinilla, va carcomiendo el riñón, lo que es la pulpa renal, lo va carcomiendo, va haciendo cicatrices y se va haciendo chiquito el riñón. Sí, causa una cicatrización, una fibrosis ahí, sí, una fibrosis. A ver, doctor, ¿cuál es la edad más frecuente o cuál es la edad, de acuerdo a todos los números que tienes de trasplantes, cuál ha sido la edad más común para el trasplante? La edad, mire, la edad es a todas las edades tenemos más, ahorita por ejemplo, una enfermedad devastadora que es en nuestro México y favorecida por la obesidad es la diabetes. Sí. La diabetes es la causa más importante de afectación de los riñones. La hipertensión, las enfermedades por una mala dieta, por una excesivo pues ingesta de alimentos no, digamos, chatarra, esta es la causa más importante, es diabetes en México y en el mundo entero. Entonces las edades, ahorita afortunadamente ya hay mucha conciencia al respecto y ya la gente acude más frecuentemente porque me han preguntado, oye, ¿por qué hay un incremento en las enfermedades renales? No, lo que pasa es que hay más información. Sí. El internet, ¿cómo se llama? Las redes sociales, la gente se comunica, pregunta, aunque esto también favorece mucho la automedicación. Claro. Pero bueno, la mayoría de las veces pensemos que esto va para bien y que el conocimiento debe ser universal. Ya la gente está más al pendiente de las enfermedades renales como de muchas enfermedades. Aquí hay una situación que nos debe de poner en alerta, inclusive a los médicos también. O sea, el hecho de una consulta médica donde se hace un examen clínico, donde se detecta alguna infección que puede ser recurrente, ese es para estarla vigilando. Eso sí. Obviamente tiene que haber un seguimiento muy real en esto. Por otro lado, yo creo que ya llegar a la etapa de que se tenga que hacer un trasplante, pues ya pasaron bastante tiempo. Sí, esto cuando alguien está enfermo del riñón no es una situación reciente. Lo que comentábamos, ¿cómo podemos detectar esto y prevenirlo? Que ese es el objetivo principal del programa y de todos los programas en México. O sea, es hacer un examen de la orina tan sencillo y tan barato, con una cinta reactiva que es muy barato el costo de este tipo de procedimientos, y ahí podemos detectar si hay proteínas, que hay un daño glomerular. ¿A qué se debe ese daño? ¿Es por medicamentos? ¿Es por herencia? ¿Es por alergia? ¿Es por un proceso inmunológico que todavía no se detecta? Entonces el riñón empieza a tirar una proteína y lo detecta uno. Entonces, si alguien está tirando proteínas, si tiene presión alta, aguas. O es diabético y está tirando proteínas, aguas, porque el riñón va a empezar el daño y el declive de la función renal y irremediablemente va a requerir un trasplante en un futuro. ¿En cuánto tiempo? Depende del tipo de proteína que ingiera la gente. Sí. Entonces, hay proteínas de alto valor biológico y hay proteínas que causan daño. Por ejemplo, no es lo mismo comerse 1 kilo de pescado que 1 kilo de carne de res. Por supuesto. No es lo mismo, o de carne de puerco. Sí. O de otro tipo de carnes. Entonces, por eso la gente recomienda que la gente coma menos carnes rojas. Entonces, que comer más pescado a la gente que come proteína. A los que son vegetarianos, bueno, tienen otro tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, pero aquí lo más importante es ver el problema de salud pública en México. Primero incide en la alimentación, o sea, en una situación muy complicada porque se está comiendo irregularmente, inadecuadamente, y que trae como consecuencia
pues enfermedades como son la diabetes y en otro lado también el problema, como consecuencia, problemas renales y problemas oftalmológicos y de muchos casos. Los alimentos que tienen mucho contenido de sal. Sí. Y todavía hay gente que le pone sal a la comida sin probarla. Así es. Eso es tremendo. Así es. Fíjese, otro examen que se puede hacer en el examen de la orina, si hay datos que muestran que hay infección, hay que detectar si hay un problema urológico, si es una enfermedad, un reflujo, cualquier tipo de infección. Es más, la gente piensa que cuando uno encuentra leucocitos en la orina es por infección, y no, muchas veces por el uso de medicamentos. Hay gente que tiene la costumbre de estar tomando medicamentos. Hay que amanecí con un dolorcito y se toma un medicamento, un antiinflamatorio. Ese antiinflamatorio inflama el riñón y tira leucocitos, pero son leucocitos muy especiales. Son leucocitos eosinófilos o son otro tipo de leucocitos que hay que determinar en el examen de la orina. Entonces, hay que ver. Si está tirando mucho ácido úrico, entonces tiene un problema. Si no está comiendo mucha carne o cerveza o alcohol, que también tira mucho ácido úrico, esta persona tiene un problema de una enzima que no metaboliza bien el ácido úrico y ya tiene esa deficiencia. Se da mucho, por ejemplo, en los japoneses. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En un examen de la orina nos dice, estamos tirando mucho ácido úrico, estamos tirando proteínas, estamos tirando leucocitos, hay infección, estamos tirando eritrocitos, porque ya cuando se tira eritrocitos, también quiere decir que a nivel del glomérulo o del túbulo renal hay un daño. Sí, aquí lo más importante es, ya estamos hablando de cuando ya se ha llegado a una situación de un daño que ya requiere todo lo demás. ¿Cuál ha sido la edad menor, digamos, en términos de todos, esta gran experiencia que tiene? ¿Cuál ha sido la menor edad para un trasplante de 2 años. 2 años. Técnicamente hacemos es una situación técnica. Nosotros hemos trasplantado niños de 2 años de edad y 10 kilos de peso, el más pequeño que hemos trasplantado. ¿A ese niño hubo necesidad de ponerle un riñón cadavérico? No, de su mamá. Le pusimos el riñón de su mamá y se lo pusimos a nivel de la cavidad abdominal para que cupiera. Sí, estaba precisamente pensando directamente en la anastomosa a nivel de la aorta y de la vena cava. Funcionó adecuadamente, está funcionando y todo creciendo el muchacho, pero fue una enfermedad hereditaria la que tuvo este niño. Y una enfermedad que desde pequeñito nació con el daño renal bilateral. Lo cuidamos, lo hicimos que aumentara de peso y cuando llegó la edad de 10 kilos lo trasplantamos. Sí. En el centro médico, en el hospital de pediatría. Este es el niño con menor edad. Más pequeño. Sí. Y el de mayor edad es una persona que trasplantamos de 77 años de edad. Sí. Una persona que no nos quiso decir su verdadera edad, porque dijo, pues es que a lo mejor se vayan a asustar y no me trasplantan. Entonces nos dijo que se quitó pues como 2 años. Dijo, no, porque cuando tengo 75. Y bueno, pensó que 75 era la edad, ¿no? La trasplantamos y se comportó como un niño. O sea, le fue muy bien y y murió de otra causa, murió de un daño cerebral, 5 años después del trasplante, pero hay gente que dura muchos años con un trasplante, porque luego dicen, bueno, ¿para qué se trasplanta uno si va a durar tan poquito, no? ¿Para qué tanto esfuerzo y tanto gasto, tanto a nivel institucional como privado? Pero bueno, la gente, uno tiene derecho a vivir pues lo que Dios quiera, ¿verdad? Aquí hay algo que me viene a la memoria en este momento, porque inclusive desde el punto de vista legal, era prohibido que hubiera una relación de quién podía trasplantar o de alguna forma, no sé si prohibido, pero no era como muy normal que uno pudiera tener a alguien que no fuera familiar o alguna cosa así. Ahora ya cambiaron las cosas. Sí, la ley prevé que se puede trasplantar
a alguien que no sea relacionado. Hay, por ejemplo, hay trasplante de donador vivo relacionado. ¿Quién es el donador vivo relacionado? El padre, la madre, el tío, hermanos, el sobrino. O sea, que haya algún rasgo familiar, o inclusive la esposa. La esposa también, hay una relación, es emocionalmente relacionado, digamos. Sí. Pero ahorita la ley prevé que cualquier persona puede donarle a otra persona. Eso se hablaba que en un momento dado podía generar alguna situación de tipo comercial, de corrupción comercial, sí, y todo eso. Tipo de ante la ley no hay se hace una donación ante ante un notario público. Y hay un notario que a nivel del estado tenemos un notario exclusivamente para el registro estatal de trasplantes, en donde se autoriza que se done y que se vea que se hace un estudio psicológico para ver que la donación no es bajo presión de ningún tipo, que sea coercitiva, que no sea para algún tipo de negociación o tipo de que lo estén obligando, digamos. Sí, yo recuerdo hace algunos años, yo tenía poco tiempo de haber regresado, ya regresé hace 16 años, y recuerdo que vino por aquí una señora para que le pusiera le hiciera pues el protocolo de vacunación a su hijo, porque iba a recibir un riñón. Y me llamó mucho la atención porque paralelo a eso después vino un joven que me dijo que él iba a donar un riñón. Sí. Entonces afortunadamente vino, se hizo todo el proceso, porque aquí fíjese que vale la pena como punto educativo que en los trasplantes no solamente el que recibe requiere estar con una protección correcta, sino también sí, el que lo va a dar, porque pues ahí va a depender de muchos factores. Y por eso fue que me pude yo conocer algo de la situación legal alrededor de toda la normatividad que había alrededor de esto, porque no era permitido en ese entonces, parecía como que pudiera haber alguna cosa comercial. ¿Cómo se llega a una decisión en que se dice, tengo que trasplantarlo? Esa es una situación difícil, ¿no? Sí, es una situación difícil. Hay que trasplantar a una persona cuando ya su función renal ha decaído por abajo del 10%. Entonces, ¿en qué consiste esto? Entonces, se hace una serie de estudios en donde se hace una depuración de creatinina en orina de 24 horas, en donde se ve que ya la función renal, si decae al 10% de la función, ya requiere una sustitución de la función renal. ¿De qué manera se puede sustituir la función renal? Por medio de la diálisis peritoneal continua ambulatoria o diálisis con máquinas en casa, en domicilio, que se dializan en la noche, por una máquina de hemodiálisis en donde es un riñón artificial que le llaman, en donde se hace la depuración de la urea y la creatinina y se mantiene a la persona viva el tiempo suficiente como para trasplantarse. Lo ideal es el trasplante, porque reintegra en una forma más funcional a la persona a la vida productiva. Entonces hay testimonios de personas que han donado y que han recibido un riñón en donde la calidad de la vida es mucho mejor. En aquellos años donde se iniciaron los trasplantes, que los inició, que fue hace 28 años, en ese entonces no había trasplantes de otro tipo que no fueran cadavéricos, ¿verdad? Sí, de vivo relacionado principalmente. De cadavérico la ley ya empezó a prever que es mejor si alguien ya tiene muerte cerebral, pueda donar sus órganos. Entonces empezó la cultura de la donación cuando ya alguien tiene muerte cerebral, que es un tipo de donación muy especial. No cualquier... es que a veces la gente piensa que ya le dieron un balazo a alguien, ya se murió, oye, ya pues quiten los riñones para ponérselos a otro. No. Tiene que estar latiendo el corazón, tiene que estar el riñón con vida para poderlo. Es un órgano que requiere de oxigenación, que requiere de circulación sanguínea, tanto el riñón como el hígado, como el corazón, como todos los órganos sólidos, excepto hueso, excepto córnea, que son tejidos, requieren de que esté circulando la sangre
para poder tomar un órgano y trasplantárselo a otra persona. Se toman los órganos cuando está circulando la sangre y están con vida esos órganos, se toman, se pone una solución preservadora y luego se trasplanta. ¿Cuánto tiempo es lo ideal que dure entre el proceso? El proceso. Sí, ahorita las soluciones preservadoras de órganos permiten transportar un órgano de una ciudad a otra y con éxito, que pueden funcionar hasta 24 horas, se dice, por ejemplo, un riñón, el hígado 8 horas, el corazón 6 a 4 horas, los intestinos alrededor de 6 horas, entonces es un proceso que tiene que ser rápido. Sí, aquí me llama la atención también porque obviamente en el proceso de control de calidad del transporte del órgano que va a ser trasplantado, también pues yo he visto, como todo el mundo vimos en alguna ocasión, que traían una hielera sí, pero además en ese momento yo me puse a observar y el corazón que llevaban, lo llevaban en una hielera, sí, pero brincando. Eso sí, estaba recibiendo una agresión también al órgano, o sea, debe de ser lo menos o sea, no debe de ser bajo esas condiciones. Sí, lo que pasa es que, mire, no, se transporta el órgano, el órgano se pone una solución preservadora y está en una bolsa con una solución especial alrededor y aparte vuelto y aparte con otras bolsas, sí, con hielo. Entonces el golpe no es un golpe directo, no se golpea el órgano. O sea, parecía como que venían con la hielera y podía estarse golpeando, pero el órgano no está directamente sobre el hielo. Es que se salió el órgano. Sí, aunque se salga el órgano, viene envuelto en una solución especial, haga de cuenta que se amortigua. Sí. No golpea directamente el órgano sobre la región, sino que el órgano funciona. Yo no sé si seguramente usted sí lo sabe, sí, hace poco tiempo estaban hablando de la diferencia entre transportar un órgano en frío o en una temperatura más cerca de la temperatura corporal. Estaban hablando de esas cosas, yo por ahí tengo el detalle. Sí, lo mejor es transportarlo en frío, porque el hielo hace que el metabolismo celular, después de que se quita un órgano que está en una situación, digamos, de temperatura corporal normal, se pone una solución helada. El hielo hace que el metabolismo de la célula disminuya considerablemente y se mantenga, haga de cuenta, en hibernación. Sí. Como los osos que están en hibernación y despiertan, su temperatura baja considerablemente. Cuando se va a operar, por ejemplo, corazón, se le baja la temperatura a la persona, de tal manera que se pueda quitar el corazón y volverlo a poner, y ya cuando recircula la sangre y se calienta otra vez, se activa el metabolismo de la célula y puede volver a su actividad normal. Entonces lo mejor es hacerlo en frío. Ahorita, hasta el momento actual, obviamente que en un tiempo, a lo mejor en un futuro, esto vaya a cambiar, pero la mejor preservación ahorita de órganos para trasplante es en frío. ¿Qué siente un médico que trasplanta? A mí me tocó hacer muchas operaciones de muchas cosas, pero nunca tuve oportunidad de hacer una cirugía de ese tipo, pero debe de ser una sensación muy especial. ¿Qué siente el médico que trasplanta y que después ve a la persona vivir? Bueno, es muy satisfactorio ver a alguien que les hemos tomado fotos, el estado de ánimo de la persona, una persona que ya piensa que su vida está contada en días, que de pronto lo trasplantas y que la vida sigue y que los proyectos continúan, y que una persona, por ejemplo, un niño que hace su vida normal, que puede ir a la escuela, que se puede casar, que puede tener hijos, que vuelve a la vida normal, realmente es muy satisfactorio. Es un privilegio ser médico, la verdad, es un privilegio poder ver este tipo de detalles, de estar en contacto entre la vida y la muerte y pensar que es un momento, lo que es la vida y lo que es la muerte, es un privilegio realmente, y es muy satisfactorio. La verdad, yo pienso que es de las carreras más satisfactorias, pero también de mucho sufrimiento. Claro. Ay, hijo de la canción, cuando tenemos un paciente grave
que vemos que lo trasplantamos, que están haciendo un esfuerzo bien importante, la familia, se involucran familias enteras y todo, y que tienen la esperanza de que todo ello vaya a salir bien, y que las cosas no van tan bien y todo, uno sufre mucho también. Entonces, tanto es de mucha satisfacción como de mucho sufrimiento. A veces yo tengo mi papá, mi hermano que arreglan televisiones, y yo digo, ay, hijo, man, tengo un enfermo que lo operé y que no le va bien. Dijo, chihuahua, ¿por qué no me dediqué a arreglar televisiones? Lo peor que puede pasar es que pues le pague uno otra televisión nueva a la persona y se acabó, ¿no? Cuando tienes algún accidente, que se te cae la tele o algo, y entonces dice uno, chihuahua, ¿por qué no estudié mejor otra cosa? Pero también tiene uno el lado de que es una satisfacción muy importante, y como les digo, yo lo veo como un privilegio realmente. Claro, no, y eso es verdaderamente hermoso. Esa respuesta casi la esperaba yo. Verdaderamente me parece que es muy apasionante hacer todo este tipo de cosas. Sí. Cuando se empezó a hacer este tipo de trabajo médico, de salud, las condiciones de darle seguimiento a aquellos niños, ¿qué porcentaje ha sido que hayan rechazado el órgano? Miren, las estadísticas que tenemos es de que, por ejemplo, al primer año de trasplante, el 99% de los trasplantes son exitosos. El primer año. Después, esto se va clasificando cada 5 años. Digamos que a los 5 años ya baja hasta un 80% del éxito. Y aquí tengo una gráfica, bueno, les tengo unas imágenes que yo creo que en su momento vamos a verlo, que aquí tengo esta estadística de lo que usted me pregunta, doctor, y se encuentra vivos con injerto funcional el 99% al primer año, el 80%, bueno, el 90% a 5 años, el 80% a 10 años, a 15 años baja al 76%, a 20 años al 72%, y nuestra estadística, estamos hablando de la estadística de nosotros de 28 años, tenemos el 68% a 25 años. Pero fíjese que eso es una estadística verdaderamente brillante, porque yo creo que el 80% a 10 años no podemos considerar, porque ya el tiempo es muy largo como para pensar que la causa del fallecimiento fuera ese. Pudieran ser muchas otras cosas. Como le comentaba, las causas del fallecimiento son otras. Ya no es directamente. Ya no es insuficiencia renal. Ahora, aquí hay algo que también influye de una forma muy importante, que es el hecho de que el paciente tiene que estar tomando medicamentos para no rechazar el órgano. De por vida. Ese tipo de medicamentos trae como consecuencias también una baja de las defensas, precisamente. ¿Cómo es el comportamiento de eso? El manejo de esto es un arte. Lo hace el equipo médico de nefrólogos especializados, tanto a nivel institucional como privado, en todas las instituciones, por ejemplo, tanto del sector salud como el sector privado. Entonces, son médicos, es un arte el manejo de este tipo de pacientes, en donde tienes que mantener su inmunidad lo suficiente como para que no rechace y lo suficiente como para que esté protegido. Reaccione hasta a infecciones. ¿Cuál es el problema más importante? ¿Por qué esta gente se puede infectar? Porque sus medicamentos, si actuaran muy fuerte y bajaran mucho la inmunidad, puede haber una infección viral. Por eso es muy importante la vacunación, la prevención que comenta usted, de que se vacune toda la gente. Yo no sé de dónde sacan gentes que dicen que no hay que vacunarse, que es un fraude todas las vacunas, que las vacunas es un negocio de las empresas transnacionales, y si no fuera por ellas, la humanidad no hubiera aumentado la perspectiva de vida como la tenemos actualmente. No, pero fíjese, doctor, gracias por tocar ese tema, que es un tema que a mí es que de eso se mueve la gente. Pero fíjese que pasa una cosa muy curiosa. La gente que no vacuna a sus niños, por ejemplo, que hay un grupo tal como usted lo menciona, está dejando a sus hijos en una capacidad de tener una enfermedad que verdaderamente me parece tan inhumano.
Por ejemplo, ahora hay polio de nuevo en el mundo. Es una insensatez. Estamos hablando de que hay tosferina, de que Oiga, hay... que vuelva la polio es tremendo, eso, sí, tremendo. Sí. Y fíjese, a pesar de tantos esfuerzos que ha habido desde la vacuna Salk, que llegó, y aquí tengo una fotografía que algún día le mostraré, que es la primera foto de cuando se puso la primera vacuna con el Salk. Qué maravilla. Mi papá era el presidente de la Sociedad Jalisciense de Pediatría, a ver si podemos ponerla también para que salga en este momento. Sí, es importantísimo y después que vino la vacuna Sabin, que hizo que muchos niños que no se vacunaron directamente se vacunaron por el fecalismo. Bueno, todo ese tipo de cosas que parecen también así como eso es mágicas. Eso es maravilloso, pero realmente. Yo de verdad me da coraje con mucha gente que pasa por las redes sociales y que las vacunas, que no te vacunes contra de la influenza y la influenza estacional y el H1N1, lo que dicen pues de las vacunas ahorita, que se me hace que yo digo, bueno, ¿cómo va a haber tanta gente retrógrado al respecto? Pero sabe una cosa, yo también quiero comentar lo siguiente, porque en este momento se está retomando el segundo punto, así como lo está diciendo usted de los trasplantes, que primero es las vacunas y luego viene ahora el buen manejo de las vacunas, que eso es fundamental, las cadenas de frío correctas, las dosificaciones correctas, aplicaciones en forma correcta, todo ese tipo de cosas que también le da una variabilidad en el resultado. Si usted no vacuna bien, pues seguramente el resultado no va a ser la de la protección. Sí, con lo que dice que no vino bien refrigerada una vacuna X y que por eso fue el brote de sarampión del 85, ¿se acuerdan? En los 80 hubo más, a mí me tocó como 15,000 millones. Sí, tremendo. Por un sarampión modificado. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que ver? O sea, yo digo, ¿en qué tiene que la sociedad estar al pendiente? Que tengamos servicios médicos de alta calidad, que tengamos servicios que tengan todos los sistemas de enfriamiento de los refrigeradores, de los laboratorios, de donde están las vacunas y todo, que tenga plantas eléctricas para que si se va la luz no haya falla en esos sistemas. Todos los hospitales, yo vengo del hospital de pediatría, estaban viendo que todos esos factores de calidad se llevaran a cabo. Y me consta que en el Centro Médico Nacional y de Occidente esto funcionan de esta manera. Mire, yo le voy a contar, no es el tema porque no quiero aprovechar esto para otras cosas, pero yo tengo 20 años trabajando precisamente en ese proyecto. Entonces, es muy difícil, como usted dice, que la gente tenga una planta de luz y que tenga un equipo que sea específico para eso. Nosotros ya lo logramos, doctor. Tenemos un refrigerador que me va a dar la oportunidad de mostrárselo, en el cual si se va la luz, puede aguantar hasta, dependiendo pues el medio ambiente, pero entre 12 y 24 horas, sin ningún trastorno para el rango de seguridad de las vacunas. Pero aparte con un monitoreo por internet, o sea, estamos utilizando toda la tecnología en beneficio de esto. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es que la gente que se vacuna bajo estos procesos va a tener un resultado seguramente mucho mejor que uno que no lo haga frente a estas condiciones. Ahorita estamos viendo lo de la vacuna contra la fiebre amarilla, delicado, que tiene que ser, es una vacuna de virus atenuados para la gente que va, cuando fui a Brasil. Que va a viajar para allá y que requiere tener un documento oficial de la Organización Mundial de la Salud, y que si no se hace con gente experta, doctor, es como si usted fuera a hacer un trasplante con gente que no es trasplantólogo. Pues es que eso es exactamente lo mismo. Tuve la oportunidad de ir a Brasil hace 2-3 años y me vacunaron ahí en el aeropuerto, para fiebre amarilla, tal como le dices. Pero debe de ser, no en el aeropuerto, debe de ser con varios días de anticipación. La normatividad es todo un proceso. Sí, fue varios días. Lo que pasa es que nos dijeron que ya estaba la vacuna. Fuimos al aeropuerto, les dijimos que íbamos a salir en el mes siguiente y nos pusieron la vacuna. Uno tiene que hacer las cosas como debe de ser y la gente debe de exigir eso. Así como exige que haya un buen transporte de calidad, debe de exigir ver que todos los sistemas, exigir que el sistema de salud se lleve en México tal como debe de ser. O sea, es lo menos que podemos desear
las personas que vivimos aquí. Pero mire, déjeme decirle una cosa, y hablando en pro de lo que está haciendo el sector salud. En el manual de procedimientos, en el manual de vacunación, existe todo muy bien fundamentado en cuánto tiempo tiene que estar, cómo tiene que ser, quién tiene que ir a ver en caso de que se vaya la luz, cómo es todo ese procedimiento, que ahora precisamente a través de con lo que yo estoy haciendo, estamos buscando el cambio de esa, facilitando muchas cosas. Lo que sí es, lo mismo le digo, el control de calidad en una cosa, obviamente va a hacer que el resultado del éxito de los trasplantes sea mucho mayor si se hace bajo todas las condiciones adecuadas. Lo ideal es no llegar al trasplante. Eso es la prevención. Ese es el punto. Es el punto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos un examen de la orina mínimo cada 6 meses. Estábamos comentando que cada año, pero la verdad, quieren hacer una detección oportuna de algún daño, hágase un examen de la orina. Un examen de la orina cada 6 meses. Es muy barato, nos ayuda mucho para ver si hay algún problema. Y hay que estar al pendiente de no usar en forma indiscriminada medicamentos. Si es una infección viral, no necesitas antibióticos. Si es una infección viral, guarda tu reposo. O sea, bueno, lo que se debe de hacer cuando uno está enfermo. La vida va tan rápido que la gente no guarda el reposo que debe de guardar. Para una gripa, dice, es una cosa bien sencilla, al rato ya tienes una neumonía. Al rato ya tienes una otitis severa que se te reventó el oído y al rato ya tienes una meningitis por una infección que viene del oído. Sí, así es. Son todo este tipo de cosas que tienen tantas complicaciones. A ver, doctor, es muy ambicioso todo lo que está pasando con esto. La cosa de los trasplantes sonaba muy irreal hace 40 años, sí. Esto no sonaba como que pudiera ser posible. Y después cuando se hizo el trasplante de corazón en Sudáfrica, sí, ahí empezó a cambiar todo, y luego vino DeBakey en Houston, y que empezaron con todas las cosas. Pero ver que aquí en México, personajes como usted, en que tiene toda esta calidad y preparación para hacer todo este tipo de cosas, 1,432 trasplantes en que usted ha participado. Yo no sé si usted es el que ha hecho, que ha puesto, lo que no ha puesto, pero usted ha participado en esto, son 1,432 niños o adultos, la mayoría son niños, que están viviendo por este procedimiento. Sí. Pues eso es una maravilla. Sí, es una maravilla como el trasplante de hígado, como el trasplante de muchas cosas, pero como usted dice, lo mejor hay que evitarlo. Sí. Hay que evitarlo. Qué bueno que haya más conciencia, qué bueno que hay más, la gente se atiende más pronto, pero el objetivo hacia el futuro es evitar todo este tipo de problemas. Y el futuro, yo como lo preveo, el futuro también es, si va a haber trasplantes de órganos, que sean de órganos cultivados, sí, que no hay donaciones que alcancen, no hay gente que pueda donar tanto como que se pueda hacer esto de una ingeniería. No, pues la medicina genómica es la que está cambiando, sí. el mundo va para allá. Doctor, una cosa nos está comiendo el tiempo, porque es maravilloso hablar de esto, una cosa que es muy apasionante. Y luego se mete uno con tantos temas, ¿no es cierto? Pero la verdad es que me gustaría saber qué piensa un profesional de la salud como usted, en ese término de ¿es mejor prevenir? Definitivamente. ¿Cuáles serían los puntos que usted podría decir a la gente que les ayudaría a prevenir llegar a un trasplante? Miren, a la persona que está embarazada, que vaya a un lugar en donde le puedan hacer un eco, en donde determinen desde la semana 18 del embarazo, le pueden determinar si hay algún problema urológico que pueda prevenirse. Entonces, hacerse un eco, háganse los ecos periódicos, las mujeres que están embarazadas, háganse ecosonogramas periódicos para detectar que el crecimiento y desarrollo de su bebé va en forma adecuada. Permítame, ¿sí?, un segundo, pero esos ecos hay que hacerlo con gente que sepa. Con profesionales. Es que todo eso trae un punto muy importante. Si usted
el hecho de comprar un eco y que no con eso, ya eso no es el caso, y ahí es donde vienen muchos errores también, como lo otro que estamos hablando. Entonces tienen que hacerse esos ecos con gente que esté capacitada para detectar todo ese tipo de problemas. Sí, desgraciadamente hay mucha charlatanería y hay mucha gente que aprovecha la ignorancia de la gente y lucra con ello. Pero bueno, estamos hablando de profesionales en la salud, que certificados, gente capacitada. Háganse un eco las mujeres embarazadas desde la semana 18 en adelante en forma periódica para detectar alguna anomalía en sus bebés. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Esto creo que va a ser muy educativo para la gente, sobre todo que hay que cuidarse, ese es el punto fundamental. Es la clave. La medicina preventiva es la mejor medicina que existe de todas. Definitivamente. Muchísimas gracias. Su programa, el nombre que tiene su programa de prevenir, es ideal para este caso. Así es, pues vamos a dar las gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de escuchar a gente experta como el doctor Ernesto Gómez Hernández. Todos los datos de su consultorio y de todo lo que si requieren estar en contacto con él lo van a ver en las páginas siguientes, y